Muy bien, pues hoy vamos a seguir nuestro estudio en el capítulo 24 de Mateo, así es que les invito a abrir su Biblia, iPad o iPhone o cualquier dispositivo en el que estudien su Biblia a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y cuando lo encuentren por favor digan amén y luego todos oramos juntos. Damos unos segundos porque ahorita con los dispositivos todo es bien rápido, ¿verdad? Así es que inclinemos nuestro rostro y vayamos al Señor en oración. Padre Celestial, gracias por todo lo que ya hemos visto que tu mano ha hecho en este lugar, Señor, con el tiempo de oración, con el tiempo de adoración y alabanza. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres Rey. Y porque tú eres Rey, Señor, queremos conocer tu mente, tu corazón. Y porque tú eres Rey y eres soberano, sabemos que hay ciertas cosas que pasan en el mundo, que están pasando en el mundo y que van a pasar todavía en el futuro, que Señor, tú has determinado que así suceda. Y Padre Santo, queremos hasta donde se pueda conocer esas cosas. Una de las cosas que interesa mucho a veces a tu iglesia, a tu pueblo, es saber acerca de los tiempos finales. Entonces, Señor, al estudiar el capítulo 24 de Mateo, te pedimos que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón. Y Señor, que hasta donde podamos entender lo que se nos presenta en este capítulo, lo entendamos y lo apliquemos a nuestra vida. Las cosas, Señor, que por nuestra mente finita no podremos comprender y no podremos poner en el lugar que quisiéramos que estén, ayúdanos a aceptarlas y a confiar completamente en que tú vas a cumplir con ellas en el tiempo determinado. Y nosotros estamos seguros siempre y cuando estemos en ti. Así es que nos encomendamos a ti para que nos enseñes por el poder de tu Espíritu lo que vamos a ver hoy, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien, pues como hemos visto en el capítulo 23, final del capítulo 23, el capítulo 24, hemos visto al Señor Jesucristo con sus discípulos. Estaban en el templo, alrededor del templo, en donde el Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a todos los escribas y los fariseos. Una vez que el Señor termina ese discurso que les da a los escribas y los fariseos, que se les llaman los ayes, que Jesús pronunció sobre ellos, se están disponiendo a irse del área del templo, y cuando se están disponiendo a irse del área del templo, los discípulos, como para quitarle la atención de Jesús a lo que había estado pasando, a lo que había estado hablando, o quizás sintiendo que estaba un poco, no sé, un poco molesto por cómo los fariseos y los escribas lo habían escuchado o no escuchado, le tratan de señalar, le tratan de hacer ver toda la grandiosidad de los edificios del templo y de los edificios que están a su alrededor. Y vimos una foto de a qué se parecería el templo en aquel tiempo. El Señor Jesucristo se vuelve a ellos después de que le dicen, mira nomás estos edificios, se vuelve a ellos y les dice, pues estoy parafraseando aquí, así tan grandioso como todo esto se ve, quiero que sepan que va a llegar el día en que no va a quedar piedra sobre piedra. Hablando de un evento futuro en el cual el templo iba a ser destruido una vez más, ¿sí? Y una de las cosas que esto despierta en los discípulos es el querer saber cuándo, es el querer saber cómo, es el querer saber qué es lo que pueden esperar o qué señales pudiera haber que les digan a ellos cuándo esto va a estar cerca. Obviamente querían prepararse, hay esa curiosidad. Nosotros tenemos, estoy seguro, curiosidad de saber cuándo va a volver el Señor, ¿verdad? Algunos porque queremos estar preparados, otros porque ya no soportamos más este mundo, esta vida, que constantemente se está haciendo más malvado, ¿verdad? Y queremos ya estar en el cielo. Es egoísta de nuestra parte, ¿cierto? Porque sin duda todos tenemos parientes, amigos, etcétera, que todavía no creen en el Señor, y deberíamos de desear que el Señor fuera tan paciente con ellos como ha sido con nosotros. Pero los discípulos quieren saber, así como nosotros queremos saber. Y como les dije desde el principio del estudio del capítulo 24 de Mateo, si creen que de aquí van a salir listos para marcar su calendario con el día en el que va a volver el Señor Jesucristo, o inclusive con los días de cuándo van a pasar algunas de estas cosas, créanme que no. Así es que, por favor, no quiero que se decepcionen al final del capítulo y que digan, no, sigo igual en las mismas, no sé cuándo. Y como vamos a ver, no está diseñado para que sepamos cuándo, y tiene un propósito ello. Entonces los discípulos le preguntan al Señor cuáles serían las señales de que lo que se les acaba de decir, lo que les acaba de anunciar, iban a suceder.
en el versículo 3, note que dice ahí que una vez que llegaron al monte de los olivos, los discípulos se le acercaron al Señor por separado y le preguntaron, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo se llevará a cabo la destrucción del templo, como tú lo has mencionado? ¿Cuál va a ser la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Él les dice las señales que se presentarán, ¿sí? Comenzando ahí en el versículo 4 y en adelante, les dice muchas de las señales que pudieran ellos estar cuidando de verlas, porque cuando las vean, entonces quiere decir que estas cosas están cerca. Y muchas de las señales que les da a los discípulos son cosas que sucedieron en los tiempos de los discípulos. Eso es muy importante diferenciar, que muchas de las cosas sucedieron en los tiempos de los discípulos, algunas sucedieron antes que los tiempos de los discípulos, pero también hay algunas que tienen eventos semejantes, ¿sí?, en los tiempos finales también. Entonces podemos comparar las cosas aquí, porque tenemos 3 puntos de vista. Tenemos 3 cosas que se van a presentar, cosas que ya pasaron, cosas que iban a pasar y cosas que todavía no han pasado, ¿sí? Esta es una fórmula muy clara en las Escrituras, ¿sí? El que fue, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? Esta es una tercia, por así decirlo, de sucesos que se nos mencionan en las Escrituras, que nos señalan, no cuándo, pero qué podemos esperar en los tiempos que el Señor vaya a venir, o en los tiempos del fin. Recordemos algunas de esas señales. Por ejemplo, en el versículo 4 les advierte que se cuiden de que nadie los engañe, porque van a venir muchos en su nombre, les dice Él, diciendo, yo soy el Cristo. Ahora, eso tiene 2 sentidos aquí. Una, iban a venir diciendo que ellos mismos eran el Cristo. Y otra, que iban a venir de hecho confirmando que Jesús era el Cristo, pero no le iban a dar la preeminencia que solamente le pertenece a Jesús en sus doctrinas, en sus enseñanzas, en sus organizaciones. Hay muchas organizaciones religiosas que hablan de Cristo, que hablan de Jesús. Ayer unos representantes de una de esas organizaciones llegó a mi puerta y tocó mi puerta, y salí como siempre a platicar con ellos, y ellos mencionan a Jesús, le dan prominencia inclusive en sus doctrinas, pero no le dan la preeminencia. Entonces, esto es lo que quiere decir aquí. Van a venir en mi nombre y van a decir, yo soy el Cristo. No van a estar en contra de ello, pero no van a presentarlo como debe ser. Y esto se ha visto en cada generación y lo vemos también en nuestros tiempos, ¿no es cierto? Gente que dice que es el Cristo, gente que menciona a Cristo, pero no lo menciona como lo que es. 100% Dios, 100% hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Les dice también en el versículo 6, noten que van a oír hablar de guerras y rumores de guerras. Pero luego les dice, no se angustien, no se preocupen. Ahorita nos preocupamos mucho por las guerras que hay, por las posibles guerras, ¿verdad? Por lo que pudiera haber. Nos preocupamos, ¿poco no? Recuerdo cuando yo estaba chavalito, no hace mucho tiempo, pero estaba chavalito. Algunos de ustedes se ven igual de chavalitos que yo. Es más, se ven como que un día estuvieron más chavalitos que yo. Pero en fin, me acuerdo cuando estábamos en la escuela, y ¿quiénes se acuerdan de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando sonaban las alarmas en la escuela y todos nos teníamos que esconder debajo de los escritorios porque podría caer, porque a lo mejor nos atacaban con una bomba nuclear o algo? ¿Se acuerdan? ¿A poco yo soy el único viejo aquí? ¿Sí? Ok. Eso es lo que teníamos que hacer. Había temor de las guerras y de los rumores de guerras. Nunca se llevó a cabo porque tanto Estados Unidos como Rusia o la Unión Soviética se dieron cuenta que si alguna vez se atacaban el uno al otro con armas nucleares, ¿quién iba a ganar? Nadie. Y eso es lo mismo que sucede ahorita, pero está este temor, ¿verdad? El 9/11, no hace mucho, lo acabamos de vivir hace unos 10 años, cuando mucho sucedió aquí en el terreno de Estados Unidos. Puede volver a pasar. Se supone que están haciendo todo lo posible porque no pase, pero quién sabe, ¿verdad? Las matazones y balaceras y todo eso es guerra. Entonces no se angustien, no se preocupen. Y luego les dice porque es necesario que todo esto suceda, pero no es el fin todavía. Les habla de que se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, que va a haber hambre, que va a haber terremotos en distintos lugares, ¿sí?
De nuevo, sucedió en los tiempos de los discípulos, sucedió antes, y lo vemos sucediendo ahora en nuestros tiempos en distintos lugares. Amén. Creo que nadie lo puede negar. Versículo 9, entonces los entregarán a ustedes para ser torturados, los matarán, todos los odiarán por causa de mi nombre, por la causa de Jesús. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Mis hermanos, la persecución de los apóstoles y de la iglesia en general comenzó desde el nacimiento de la iglesia. El día que nació la iglesia, inmediatamente después comenzó la persecución de la iglesia y de los apóstoles. ¿Sí? De ese mismo día, y sigue hasta ahora. Hay lugares en donde no se puede predicar el evangelio. Hay lugares en donde Calvary Chapels de diferentes lugares han enviado misioneros, pero ni siquiera nos pueden decir cuál es el lugar, en donde están predicando, porque si se sabe que se está predicando el evangelio de Jesucristo ahí, ¿saben qué va a pasar? Cuello. Entonces sigue esa persecución y se va a poner peor todavía, ¿sí? Entonces les dice que tengan cuidado porque va a haber muchos falsos profetas, van a engañar a muchos, va a aumentar la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. De nuevo, desde el principio, por donde quiera surgen pseudo profetas y pseudo apóstoles, ¿sí? Tenemos un montón de apóstoles ahorita aquí en el mundo, un montón de profetas, ¿sí? Que hablan como si estuvieran profetizando de nombre del Señor, o que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Son falsos apóstoles, son falsos profetas, ¿sí? La maldad, ¿ustedes creen que está aumentando la maldad en este país y en el mundo? La maldad, qué bárbaro, no podemos esconderlo, está aumentando. Pero luego les dice eso en el versículo 13, noten. Después de que les da todas esas señales, dice, pero el que resista, el que persevere, el que no se desespere, el que se mantenga firme en la fe, a pesar de todo eso que está pasando, que se mantenga firme en la fe por el poder del Espíritu Santo hasta el fin, ¿sí? Y esto aquí también puede ser hasta el fin de la vida de cada uno de nosotros, o puede ser hasta el fin de los tiempos, que a propósito, para el creyente puede llegar en cualquier momento, ¿sí? Porque el fin para nosotros es el arrebatamiento, es el rapto de la iglesia. El fin para nosotros no es el fin del resto del mundo. Nuestro fin llega cuando el Señor nos lleve a su presencia, sea que nuestro tiempo de expirar llegue, o sea que Él nos arrebate y nos lleve a su presencia. Ese es nuestro fin. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Ahora, no va a salvarse por su resistencia, porque va a usar todas sus fuerzas para resistirse. Va a salvarse porque se mantuvo en la fe de Cristo a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Porque nos mantenemos en la fe en Cristo a pesar de todos nuestros problemas. Nos mantenemos en la fe en Cristo a pesar de todas las tribulaciones por las que pasamos. Nos mantenemos en la fe de Cristo a pesar de que hay gente que nos odia, que no quiere escuchar el mensaje. Nos mantenemos firmes a pesar de todo ello, porque esa es la forma en la que resiste el cristiano, ¿sí? No se arma, ¿sí? No va y compra rifles y metralletas y miles de balas para cuando vengan por mí, nadie me va a quitar nada de lo que tengo. Ese no fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero sí nos mantenemos en la fe en Cristo y nos mantenemos firmes en Él, de acuerdo a lo que su palabra nos dice, y cuando llegue el fin, por habernos mantenido ahí, encontraremos que somos salvos. Y si creemos que no somos salvos, ¿saben qué debemos hacer? Es muy sencillo. Vamos con el Señor Jesucristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, vamos en dirección opuesta a ellos y invocamos su nombre. Y la palabra nos dice que todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo será ¿qué? Salvo. Una vez que somos salvos, entonces podemos entender su palabra, entender sus mandamientos y podemos apegarnos a ellos. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 24, noten lo que dice. El que obedece sus mandamientos, ¿qué pasa? Permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Entonces, ¿queremos estar seguros de que estamos permaneciendo en Él? Vamos a obedecer sus mandamientos. ¿Cómo vamos a saber cuáles mandamientos? Estudiando las Escrituras, viendo las Escrituras, leyendo las Escrituras diariamente, ¿sí? Leyendo la Escritura con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, ¿sí? Leyendo la Escritura con nuestros padres si somos hijos,
con nuestros nietos, si los tenemos, todavía no los tengo, Chihuahua, hombre, apúrense por favor, porque estoy hablando a mi hija y a mi yerno, ¿verdad? Claro. Pero debemos de estar en la palabra diariamente, y así vamos a saber los mandamientos que tenemos que obedecer, que nos ayudan a saber que permanecemos en Él. Y luego noten en el versículo 24 lo que el Señor les dice que va a pasar. En el versículo, 14, lo estamos viviendo en estos mismos momentos. Versículo 14 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio, mis hermanos, sigue predicándose cada día a través de misioneros alrededor de todo el mundo, a través de cientos de miles, si no es que millones de iglesias que como nosotros están reunidas ahorita y están predicando la palabra de Dios. Se está predicando el evangelio y está saliendo a través de internet, a través de videos que están grabando, a través de diversas maneras que se están usando ahora con la tecnología para alcanzar a todo el mundo. Y el potencial de en realidad alcanzar a todo el mundo nunca ha sido más grande que en nuestros días. ¿Ok? Pero es obvio que todavía no lo alcanzamos. Es obvio que todavía no se ha predicado el evangelio por todo el mundo. ¿Por qué es obvio que el evangelio no se ha predicado por todo el mundo? Porque aquí estamos todavía, ¿verdad? Si el evangelio ya se hubiera predicado por todo el mundo, ya nos hubiéramos ido y nada más el mundo estaría pasando por la gran tribulación y esperando verdaderamente el fin del mundo. Pero no se ha predicado en todo el mundo. Entonces, si nos queremos ir con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo de nuevo, nuestros canales de YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Las personas que se dan a la tarea de evangelizar uno a uno en sus trabajos, en donde viven, en sus escuelas. Y es una cosa que nos debemos preguntar nosotros: ¿estoy evangelizando yo uno a uno? Sí, estoy ayudando a mi iglesia a evangelizar. Sí, estoy siendo parte de lo que Dios está haciendo a través de mi iglesia, pero ¿qué estoy haciendo yo para alcanzar a los perdidos? ¿Qué estoy haciendo yo para evangelizar a aquellos que no han escuchado las buenas nuevas del evangelio todavía? Ahora, en el siguiente versículo, el Señor vuelve su atención y la de sus discípulos a cosas que sucedieron en el pasado como un presagio de eventos futuros. ¿Okay? En el versículo 15 el Señor va a dirigir su atención y la atención de sus discípulos a cosas que sucedieron en el pasado, ¿sí? Que sucedieron como un presagio de eventos futuros. Noten lo que dice el versículo 15: por tanto, por todo lo que les acabo de decir acerca de esas señales, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y luego noten lo que dice: el que lee, que entienda. ¿Sí? Cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Ok, como dice mi mamá, aquí es en donde las cosas se ponen color de hormiga. Se ponen difíciles, se ponen un tanto... porque no son cosas fáciles de entender, y hasta entre teólogos muy inteligentes y que tienen mucho tiempo estudiando estas cosas, hay diferentes interpretaciones de las cosas a las cuales se está refiriendo el Señor aquí. ¿Sí? Y más importante aún, tienen muchas diferencias y diferentes opiniones acerca del orden en que estas cosas van a suceder. La línea de tiempo en estos sucesos que nos está señalando aquí el Señor es muy importante, porque eso es lo que necesitamos para saber qué pasa cuándo. ¿Sí entienden la línea del tiempo, verdad? ¿Dónde comienza? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el tercer paso? ¿Cuarto paso? Etcétera, etcétera. Si no tenemos todo eso en orden, no sabemos ni hacia dónde se va ni cómo se va a llegar. Y si no sabemos hacia dónde se va y cómo se va a llegar, ¿cómo sabemos a dónde va a llegar? Lo único que nosotros sabemos es que todo esto van a ser señales que van a pasar antes del fin del mundo, antes de la venida del Señor Jesucristo, y señales que ellos iban a poder ver antes de que el templo fuera destruido. Entonces, la línea de tiempo es muy importante, porque eso es lo que necesitamos para saber qué pasa cuándo. Sin embargo, la forma en la que el Señor habla acerca de estas señales no nos deja muy claro qué sucede cuándo.
Eso me causa frustración a mí, yo no sé a ustedes, pero a mí me causa frustración, porque hubiera sido muy fácil, Señor, simplemente dinos cuándo, ¿verdad? Siglo, cuando menos el siglo, pero si puedes el año, y si te place, pues el mes te estaría bien, ¿verdad? Y el día, la fecha, y si va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, ¿verdad? Si estaría tan fácil, pero no es así como el Señor lo hizo. A nosotros como a los discípulos nos gustaría saber cuándo y cómo estas cosas van a suceder, pero la respuesta del Señor a través de su palabra a nosotros es la misma que el Señor les dio a ellos antes de su ascensión. Cuando el Señor iba a ser levantado, cuando el Señor iba a ser llevado al cielo, los discípulos estaban con Él. Y noten en Hechos capítulo 1, los versículos 6 al 8. Cuando estaban ahí con Él, esperando que Él fuera levantado al cielo, dice, entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron, Señor, ¿vas a volverle a Israel el reino en este tiempo? Querían saber. Versículo 7 dice que Él les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son, noten, del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos quieren saber, y el Señor les dice, ¿saben qué? No les toca a ustedes saber. Y la verdad de las cosas, mis hermanos, es que a nosotros tampoco nos toca saber. A nosotros tampoco nos toca saber. Digo, si a ellos, si a Pedro, a Juan, a Jacobo, ¿sí? Si a todos ellos Él no les dijo porque estaba en el dominio del Padre, y vamos a ver más adelante que ni Él mismo sabía, en su condición de ser humano, no sabía cuándo iba a suceder esto. Si a ellos no se los dijo, ¿ustedes creen que nosotros tenemos algún derecho especial de saberlo? Sin embargo, a veces sentimos como que deberíamos de saber, ¿verdad? Al fin de cuentas, nosotros vamos a pasar por eso, se supone, ¿verdad? O esperamos que, ¿verdad? Porque queremos que venga el Señor. Pero no es de ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero luego les dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, como a los discípulos, a nosotros no nos debe preocupar tanto el cómo, ni el dónde, ni el cuándo. Lo que nos debe preocupar es que estemos ocupados en la tarea que nos fue dejada por el Señor. Dentro de llevar a cabo la tarea que Él nos ha dejado, dentro de ello vamos a empezar a ver señales. Dentro de ellos el Espíritu Santo va a empezar a hablar a nuestro corazón. Dentro de ello vamos a empezar a ver cosas que sin ocuparnos en ello no hay manera de que veamos. Entonces nosotros no debemos de preocuparnos por cómo, dónde y cuándo. Lo que debemos hacer es ocuparnos en la tarea que nos fue dejada por el Señor. Debemos ocuparnos en ser sus testigos. Si alguien debería ser testigo de Jehová, testigo de Jesús, testigo del Espíritu Santo, somos los que nos llamamos cristianos. Y no estoy hablando de testificar únicamente con la boca, estoy hablando de testificar con nuestras propias vidas también. Sí, se me está moviendo esta cosa. Okay. Entonces, esto es en lo que nos debemos de ocupar. Sí, es bueno estudiar la profecía y lo que va a pasar, es bueno, debemos de tener ese conocimiento como vamos a ver más adelante, pero es mejor poner manos a la obra, hacer lo que el Señor nos ha encargado, que es ser testigos en nuestra Jerusalén, que es nuestro entorno inmediato, nuestra Judea, que puede ser nuestro trabajo, nuestra escuela, etcétera, y en nuestra Samaria, que puede ser nuestra ciudad también. Y luego hasta lo último de la tierra, para que se predique el Evangelio en todo lugar. Y cuando eso suceda, el Señor va a venir por nosotros. Pero noten, de nuevo menciona al profeta Daniel. Y luego dice, el que lee, entienda. Y esto quiere decir que debemos leer lo que Daniel tiene que decir acerca de esta abominación desoladora. Y debemos entonces tomar lo que Daniel dice y transferirlo a los tiempos de los discípulos
y a los tiempos de nosotros, si es que pudieran quedar en los tiempos de nosotros. Vamos a ver claramente que en los tiempos de los discípulos sí queda, pero ¿queda de alguna manera en el tiempo de nosotros? No sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Por eso estamos aquí, para investigarlo todos juntos, ¿sí? Así es que si la riego, déjenme saber, porque no quiero regar en esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Daniel? ¿Por qué menciona a Daniel? Bueno, pues noten en Daniel capítulo 11 y el versículo 31. Daniel capítulo 11 y el versículo 31 dice: sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza y suspenderán el sacrificio continuo y en su lugar pondrán la abominación desoladora. ¿De quién habla cuando habla de sus tropas? Está hablando de algún rey, está hablando de alguien que tiene tropas, está hablando de alguien que puede hacer lo que nos está diciendo que se va a hacer aquí. Sus tropas, vamos a ver más adelante quién era ese rey, pero se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza y suspenderán el sacrificio continuo y en su lugar pondrán la abominación desoladora. Van a poner a alguien iba a poner algo en el templo que iba a ponerlo en el lugar en donde solamente Dios tenía que estar. De nuevo en Daniel 11, pero ahora en el versículo 36, noten lo que dice: el rey hará todo lo que quiera y tanta será su soberbia que se creerá más grande que cualquier dios. Hablará con insolencia contra el Dios de los dioses y tendrá éxito mientras la ira de Dios no llegue a su límite, porque lo que ha sido determinado se cumplirá. Entonces aquí podemos ver claramente que va a venir un rey que va a profanar el templo, va a profanar el lugar santo, ¿sí? Y eso va a volver a suceder entre los señales de los tiempos finales que el Señor les da a sus discípulos y que por los escritos que ellos nos han presentado, ahora nos da a nosotros. Esencialmente, la abominación desoladora habla de la máxima profanación del templo judío, que sería el establecimiento de alguna imagen idólatra en el mismísimo lugar santo, lo que resultaría inevitablemente en el juicio de Dios. Esa es la abominación que trae desolación. Eso es lo que el Señor, hemos estudiado en Reyes, hemos estudiado en Primera y Segunda de Samuel, hemos estudiado que el mayor pecado por el que los israelitas fueron castigados fue ¿qué? La idolatría, ¿sí? Ese es el mayor pecado que se puede cometer en contra de Dios, la idolatría, porque la idolatría significa que se pone alguien o algo en el lugar de Dios. Y esto es de lo que se trata, esa abominación que trae desolación, ¿sí? Esto que estamos hablando aquí describe la profanación del templo, que de hecho fue llevada a cabo por Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes o Epífanes IV, que puso una estatua pagana profanando el templo de Dios dentro del templo en el año 167 a.C. Entonces, aquí está hablándonos de algo que sucedió en el pasado para que tengamos una visión mental de lo que iba a suceder durante las señales que él está dando en los fines del tiempo. Este rey Antíoco puso en el lugar santo una estatua pagana. Nadie sabe qué tipo de estatua fue. Se han hecho especulaciones y se ha basado en los dioses que se adoraban en aquel tiempo. Yo no quiero ni mencionarlas, porque no tiene caso. Serían especulaciones de todas maneras. Lo único que debemos de saber es que este rey puso una estatua pagana dentro del templo. Lo que quiere decir entonces que el Señor está diciendo que algo similar pasaría en el tiempo del fin, ¿sí? Pero se los está diciendo primeramente a ellos, se los está diciendo primeramente a sus discípulos. Y les está diciendo que esto va a suceder, que ellos lo van a poder ver. Entonces la abominación desoladora se refiere entonces a algún tipo de imagen que cuando el templo fuera destruido de nuevo iba a ser puesta dentro del lugar santo, que vamos a ver más adelante cómo sucede. Pero entonces la abominación desoladora se refiere a algún tipo de cosa que se va a hacer o que va a hacer a la persona que nosotros llamamos el anticristo, ¿sí? Que va a llegar un momento en el que va a tomar el templo y va a
querer ponerse en el lugar de Dios y hasta proclamarse Dios. Y esto significa entonces que algunas de las predicciones que Jesús está dando aquí en Mateo 24 aún no se han cumplido. Aún no. Puso lo de Antíoco como ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. En el año 70 después de Cristo, Tito, el general Tito, general romano, va a venir y va a destruir el templo otra vez. Pero también está hablando de algo que va a suceder en el futuro. ¿Sí? Pablo menciona este evento futuro en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 1 al 4. Noten, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie. ¿Y cómo nos quieren asustar a veces, no es cierto? Hasta películas se hacen acerca de estas cosas y quedamos todos, ay, ¿verdad? Por las películas, pero aquí el Señor dice, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3 dice, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Noten, la apostasía ya está aquí. Falta que este hombre de maldad sea revelado quién es. Nadie sabe quién es. Todo el mundo especula también. Es la Iglesia Católica, es el Papa, era Obama, es Biden, es Trump, esa que... ¿Serio? No debemos de preocuparnos por eso. Ok, eso no es lo que nos debe preocupar que estemos predicando el Evangelio. ¿Sí? Ahora, no lo vamos a estudiar a fondo, pero cuando la gran tribulación comience, ¿sí? Aquel que va a ser el anticristo va a hacer un pacto con los judíos y les va a permitir reconstruir el templo. Este va a ser el tercer templo. ¿Sí? Van a durar 3 años y medio volviendo a celebrar sus sacrificios, volviendo a adorar a Dios como ellos se acostumbran a adorarlo. Pero a los 3 años y medio el anticristo va a romper ese pacto. Y cuando rompa ese pacto va a comenzar una tribulación como nunca se ha visto. Pero cuando Él rompa ese pacto, Él va a tomar el lugar de Dios en el templo, ¿sí? Y Él se va a sentar en el lugar santo, en el lugar santísimo, y se va a proclamar a sí mismo como Dios. Esto es lo que Pablo se está refiriendo aquí. Y luego, no solamente Pablo lo dice, sino que esto mismo es confirmado por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y si quieren tener un estudio completo del libro de Apocalipsis, vayan a nuestro canal de YouTube y tenemos un estudio completo de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Todo, versículo por versículo, todo el libro de Apocalipsis. Pero basta ver aquí, lo que vamos a ver hoy, lo que va a revelarse cuando aquello que llamamos la bestia se revele. En Apocalipsis capítulo 13, los versículos 11 al 18, Juan dice esto. Después vi subir de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de esta y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. En otras palabras, la tierra y sus habitantes van a adorarla como si fuera Dios. Esta es la abominación desoladora. Y como Pablo nos dice que va a tomar el lugar de Dios en el templo, esto es de lo que el Señor está hablando en segunda instancia. Primero Antíoco, después Tito y luego el anticristo. ¿Sí? Entonces, también hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. Versículo 13, también hacía grandes prodigios, al grado de que a la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Y noten eso, ¿quién hizo llover fuego del cielo? Él, no, Dios, por medio de Elías, ¿verdad? Cuando Elías pidió, entonces Dios hizo llover fuego del cielo y este hombre también va a hacer llover fuego del cielo. ¿Okay? Nada más para que piensen en el poder que esta persona va a tener, ¿sí?
Versículo 14, dice, por medio de las señales que se le permitía hacer en presencia de la primera bestia, engañó. ¿Qué les está diciendo el Señor? Que no vayan a ser engañados a los habitantes de la tierra, y les mandó que hicieran una imagen de la bestia que vivió a pesar de tener una herida de espada. Ahora, acá vale la pena mencionar que los discípulos no van a ser engañados por esto, porque obviamente ellos ya no van a estar aquí. Los creyentes no van a ser engañados por esto, porque como vamos a ver, ya no vamos a estar aquí. Pero muchos sí van a ser engañados. Versículo 15, también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no la adorara. Ahora, hay quienes piensan que va a haber salvación durante la gran tribulación. Y yo creo personalmente que sí va a haber salvación durante la gran tribulación. Pero va a ser a cuestas de pagar con su propia vida. Porque el que sepa la verdad, el que sepa de lo que la bestia se trata, no la va a querer adorar. ¿Y qué va a pasar? Ahora, si no pueden creer en Dios ahorita que todo está tranquilo, si no pueden rechazar las obras de Satanás, ahorita que nadie nos está persiguiendo para que adoremos a Satanás, ¿ustedes creen que cuando sea esto van a poder tener la fortaleza para decir, ok, pues córtame la cabeza, yo no quiero adorar a la bestia? ¿Sí? O que agarren a su bebé, o a su esposa, o a su esposo, y le pongan un machete en el cuello y le digan, si no adoras a la bestia, ¿cómo creen que se va a poner la cosa en ese tiempo? Si no se puede creer ahorita que todo está tranquilo, aquí en Estados Unidos donde tenemos libertad para creer, imagínense lo que va a suceder entonces. Versículo 16, además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el versículo 18, el que tenga entendimiento que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano y es 666. ¿Ok? Entonces, eso es el evento futuro que el Señor Jesucristo está prediciendo en el versículo 15. El evento pasado fue Antíoco. El evento que va a suceder va a ser la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por medio de Tito. Pero en los finales de los tiempos se va a revelar este hombre, se va a revelar esta bestia que va a forzar a todo mundo a que lo adore a él como si él fuera Dios. Esa es la abominación desoladora. De nuevo el versículo 15, por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, noten, el que esté en Judea, huya a los montes, o los que estén en Judea, huyan a los montes. Con esto el Señor está prediciendo, profetizando, que algo similar a lo que profetizó Daniel acerca de Antíoco, sucedería antes de la destrucción del templo, y esto sería una señal para que el pueblo de Dios, los judíos, huyeran mientras se pudiera. De nuevo, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje para llevarse algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en el día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido jamás, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Noten de nuevo, sí, que este es un llamado a los judíos, a que huyan de Judea, a que se escondan en los montes. Muchos creen que a los montes aquí se refiere a la ciudad de Petra. Si alguna vez van a Jordania o a Transjordania, creo que se llama ahorita, vayan a Petra y van a ver una ciudad excavada en la piedra misma, templos y casas y todo tipo de cosas, donde se supone que ahí iban a huir los judíos, ¿sí? Entonces, los judíos, a que huyeran de Judea y se escondieran en los montes, porque esto iba a volver a suceder cuando el anticristo se ha revelado.
volverá de nuevo entonces, como leímos, a aparecer la abominación desoladora. Y la desolación será derramada primero, como siempre sucede, ¿sobre quién? Sobre los judíos, sobre Judea. Porque ¿en dónde va a estar el templo levantado? ¿En Los Ángeles? ¿En Texas? ¿En Francia? ¿En dónde se va a levantar el templo? En Jerusalén, en Judea. Y el anticristo se va a sentar en el templo proclamándose Dios en Judea. Y cuando se desate la persecución, ¿en dónde se va a desatar? En Judea. Y tarde o temprano va a llegar a todo el mundo. Entonces volverá a aparecer la abominación desoladora y la desolación será derramada primero en Judea, pero una vez que los judíos sean atacados, entonces se va a derramar por todo el mundo y van a tener que huir. Ahora, algo que no se ha mencionado aquí hasta ahorita, ¿qué es? La iglesia. No se ha mencionado aquí hasta ahorita. No se ha mencionado a la iglesia. Se ha mencionado a los discípulos, se ha mencionado a los judíos, los que están en Judea, etcétera, etcétera, pero no se ha mencionado a la iglesia. La iglesia no se ha mencionado aquí. Y les digo una cosa, la iglesia no va a ser un factor en esos días. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia ya habrá sido arrebatada para encontrarse con Jesús en el aire. Ya habrá sido arrebatada. Entonces todos nosotros los que queremos saber, ¿y qué cuándo? ¿Y qué son las señales? ¿Y qué va a pasar? Y todo eso. No se preocupen. Preocúpense por predicar el evangelio, preocúpense por alcanzar a sus familiares, preocúpense por alcanzar a sus vecinos, preocúpense por alcanzar a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros, preocúpense por predicar el evangelio. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos acerca de la preocupación el martes pasado en la iglesia? ¿Qué es? Antes, ocuparse, moverse o estar antes. Ya no pasa nada y ya estamos preocupados. Ay, Señor, agárrame confesado. Ay, Señor, que no vaya a estar haciendo algo indebido cuando todo esto suceda. Ay, Señor, ¿sabe qué? Acérquese al Señor, permanezca en Él, escudriñe su palabra, adórele con todo lo que tiene, con todo aspecto de su vida, y ahí va a estar seguro. Y un día nos va a arrebatar y no vamos a ver nada de esto. Si acaso lo vemos, lo vamos a ver desde el cielo. Pero no creo que ni lo vayamos a ver. ¿Sí? No creo que ni lo vayamos a ver. Tenemos que recordar entonces lo que Pablo dice acerca de cómo los creyentes serán arrebatados y llevados al cielo antes de que el castigo que caerá sobre la tierra durante la gran tribulación se lleve a cabo. Porque eso es lo que la gran tribulación es. Es la ira de Dios. Es el castigo de Dios sobre aquellos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y como vamos a ver, nosotros no fuimos llamados para castigo. Noten, busquen en su Biblia, porque no lo van a poner en la pantalla, pero busquen en su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y estoy moviéndome un poco rápido a través de todo esto porque, como les digo, muchas cosas por más que le escudriñemos y le busquemos, no vamos a llegar a alguna conclusión que nos deje satisfechos a todos. Pero una de las cosas que sí necesitamos saber es que estando en Cristo estamos seguros y no tendremos que pasar por ello. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar entonces lo que Pablo dice acerca de cómo los creyentes serán arrebatados y llevados al cielo antes de que esta gran tribulación, este castigo, esta ira de Dios caiga sobre la tierra. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, noten primero los versículos 15 al 18. 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 18. Les decimos esto como una enseñanza, noten, del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, sí, quiero enseñarles y quiero que juntos escudriñamos las Escrituras acerca de las señales de los tiempos.
pero quiero que mejor todos salgamos aquí animados, sabiendo que nuestros seres queridos que han muerto en Cristo un día van a ser resucitados. Y si nosotros, por la voluntad de Dios, permanecemos aquí hasta que sea el día del arrebato, vamos a estar haciendo lo que vayamos a estar haciendo, y en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados. ¿Sí? Yo ya quiero que eso suceda. A mí me encantan las montañas rusas. ¿A quién más le encantan las montañas rusas? ¿A nadie? ¿No? Ah, pues se la van a perder, porque va a ser como montaña rusa. Va a ser así como que nos van a agarrar y nos van a dar un jalón para el cielo. ¿Sí? Y vamos a ir así por todo el cielo, ¿sí? Subidas y bajadas, hasta que lleguemos al lugar en donde vamos a estar. ¿Sí? Al menos yo así me lo quiero imaginar. Si ustedes quieren nada más así como angelito de levantarse e irse al cielo, así, ok, sí, con una arpa, ¿verdad? Con una arpa y que le salgan alitas. Ok, ustedes váyanse así. A mí que me dé un jalón y me arrebate, y es más, que me haga dar loop de loops y todo tipo de cosas en el aire. Voy a ir al cielo. Tengo que estar gozoso. Sí, yo no creo que los ángeles estén en el cielo con sus arpitas. Yo creo que están ahí esperando nada más que el Señor dé una orden para ir a hacer lo que Él los mande a hacer, especialmente esperando a que le diga, vayan por mi pueblo. ¿Sí? Y nosotros debemos de estar emocionados porque eso va a suceder. Y a veces el preocuparnos por todas estas cosas de las señales del fin y de lo que está pasando en el mundo y de las guerras y rumores de guerras y de los falsos profetas y de los falsos maestros y de los falsos cristos y todo eso, que debemos de prestar atención a ello, pero no preocuparnos al grado de que se nos roba el gozo de que un día vamos a estar en el cielo con el Señor. ¿Sí? Nos clavamos, como decimos allá los cholos en Chicali, nos clavamos todos en todo tipo de cosas y preocupaciones y no ponemos nuestra vista en el cielo, de donde va a venir nuestra redención. ¿Sí? Y eso es lo que debemos estar haciendo. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses, también noten ahí en su Biblia, Primera de Tesalonicenses 5, comenzando con el versículo 1. Primera de Tesalonicenses 5, comenzando con el versículo 1. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Noten, a los que no están listos van a creer que todo está seguro, van a creer que todo está tranquilo, y es cuando va a venir toda la destrucción. Sí, versículo 4, pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos ¿de quién? De la luz e hijos del día, dice el versículo 5. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Versículo 8, pero nosotros los que somos del día debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Y eso no es lo que nos mueve, ¿no es cierto? La esperanza de que somos salvos, pero va a venir la salvación del Señor en el sentido de que nos va a sacar de aquí. Nos va a sacar de aquí. ¿Sí? Y cuando nos saque de aquí, entonces sí vamos a poder disfrutar de su presencia, de toda su gloria, de toda su magnificencia, y vamos a poder ver a aquellos que se nos han adelantado. ¿Sí? Y ese es un gozo que ya no puedo esperar para tener. ¿Sí? Ese es un gozo que ya no puedo esperar para tener. Y si ustedes tienen familia que ha muerto en Cristo, piensen en eso, que un día la van a volver a ver, que un día van a volver a estar con ellos. Pero más importante que eso es que vamos a estar con el Señor. De nuevo el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 5 dice, pero nosotros los que somos del día debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación.
Luego noten el versículo 9. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros como en efecto lo hacen. ¿Se fijan ustedes? Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo. Dios nos ha puesto para pasar por una tribulación que es el castigo de Dios que va a caer sobre la tierra, que es la ira de Dios que va a caer sobre la tierra. Dios nos ha puesto, ¿sí?, para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Murió por nosotros. Ahora entonces, si estamos despiertos, quiere decir vivos, o dormidos, quiere decir muertos, vivamos unidos a Él. ¿Se dan cuenta de eso? Piensen en eso. Si estamos vivos, vivimos unidos a Él por el poder del Espíritu. Amén. Si morimos, estamos unidos a Él porque vamos a estar presentes con Él en el cielo. Amén. Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Y si somos de Él, ¿en dónde vamos a estar? Con Él. ¿Sí? Señor Jesucristo, ¿qué les dijo a sus discípulos? ¿Creen en Dios? Crean en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy a preparar lugar, ¿qué les dice? Voy a volver por ustedes. Y lo voy a llevar conmigo. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Oh my goodness. Chihuahua, hombre, debería aplaudir todo el mundo a eso. Señor, que sea ya, que sea ahora. El hermano está listo. Vámonos. Hay trabajo que hacer, hermano. Hay trabajo que hacer. Hay gente a quien alcanzar. ¿Sí? Entonces, esta información que les acabamos de leer aquí es valiosa para nosotros, los que somos seguidores de Jesús, porque por medio de ella podemos entender el plan de Dios para nuestro futuro. No solamente para el futuro, para nuestro futuro. Aunque sí para el futuro de todas las cosas, pero especialmente para nuestro futuro. Sí, porque a mí me interesa que en mi futuro esté el estar en el cielo con mi Señor. Y yo sé que no hay nada que yo tenga que hacer para lograrlo. Él ya lo logró por mí, por medio de la sangre que derramó en la cruz. ¿Sí? Entonces, entendemos por esta información el plan de Dios para el futuro, pero también para nuestro futuro. Pero es especialmente, mis hermanos, valiosa para aquellos que se van a convertir en discípulos de Jesús durante la gran tribulación, después de que la iglesia haya sido llevada de este lugar. Y eso es importantísimo, porque nosotros debemos dejar toda esta información a nuestros familiares y amigos para que si se llegasen a quedar después del rapto, sepan qué hacer, sepan lo que viene. ¿Sí? Les tenemos que avisar. Miren, si un día yo me desaparezco, ¿saben qué quiere decir? Que sucedió el rapto. Y así es que esto es lo que tienen que hacer. Aquí miren, les he platicado de mi esposa cómo les dejó cartas a mis hijos. A mí me dejó un cuaderno con todas las contraseñas, de todas las cuentas, de todo, ¿sí? Porque no quería que estuviera perdido en cuanto a esas cosas. Nosotros también, mis hermanos, debemos de dejar a los que se van a quedar atrás instrucciones de qué sigue, de qué pueden esperar. ¿Sabes qué, mi hijo, mi hija, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía? Me gustaría que te fueras con nosotros, pero no eres creyente en Jesucristo, así es que si Él viene por nosotros, desafortunadamente te vas a quedar. Si no quieres creer, te voy a dejar este cuaderno aquí con todas las instrucciones que yo puedo ver en las Escrituras, con todas las cosas que yo puedo ver en las Escrituras que te van a ayudar para saber qué hacer y qué no hacer. Va a ser bien fácil porque ya sabemos. No te inclines delante de la bestia, no dejes que te marquen con el 666 ni en la mano ni en la frente, no les creas a los falsos profetas que van a venir hablando tú cree en Cristo y si tienes que morir por Él, muere por Él. Porque tu futuro será igual de glorioso que el futuro que yo tengo ahora. ¿Sí? Y vamos a ver más acerca de esto más adelante. Así es que
No se lo pierdan la semana que entra, mismo lugar, misma hora. Frente vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos visto en ella hoy. Señor, que pueda quedar grabado en nuestro corazón y las cosas que quizás yo como pastor no por tiempo o porque sería demasiado para un solo estudio, no se dijo, Señor, tú confírmalo en los corazones de mis hermanos, Señor. Bendícelos, bendícenos, sigue dirigiéndonos, sigue guardándonos, sigue dándonos la habilidad para entender tu palabra hoy y siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús.